Ministro, gracias. Gracias, muy buenos días, Azucena. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. ¿Cómo está? Mal. Muchas gracias, Azucena. ¿Y tú? Pues, con incertidumbre. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dar me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Pues que no habían invitado al dramático, pues sí llegó, confirmó, mis estimados pregoneros, y ahí está. Así queríamos tener a estos ministros como el Lainez Potisek, que el día de hoy estuvo de invitado y él lo entrevistó a Susana Uresti en su programa Llora Amargamente. Así los queríamos ver, mis estimados peroneros, porque están a punto de perder sus privilegios y bueno, ahí está tratando de generar adeptos. Hoy muchos somos el ministro Javier Lainez y Azucena, dicen ya estos fachos en las redes sociales. Le pregunta cómo está Azucena, así como lo vieron en el intro del video, y responde el ministro Lainez: mal, muchas gracias. ¿Y tú? Ahí está, mis estimados amigas, confirman que sí llegó el dramático a esta entrevista. Con incertidumbre responde Azucena Uresti, no sabemos qué va a pasar. Vamos a ver este fragmento de video, mis estimados peroneros, donde tratan, según ellos, involucrar a los ciudadanos y decir que todo esto que está sucediendo en nuestro país es grave, muy grave. Decirle a los ciudadanos y ciudadanas que es nuestro presente y futuro el que puede estar en juego. Para un tribunal constitucional no puede ser que el poder reformador no tenga límites. Pues bueno, el poder legislativo, uno de los poderes de la Unión, pues no les gusta a estos ministros, mis estimados amigas y amigos pregoneros, no les gusta la decisión y la voluntad del pueblo. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez Potisek, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre de nuevo con nosotros. Ministro, gracias. Gracias, muy buenos días, Azucena. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. ¿Cómo está? Mal. Muchas gracias, Azucena. ¿Y tú? Pues con incertidumbre. No sabemos qué puede pasar con esta reforma al Poder Judicial número 1 y esta iniciativa de supremacía que todo parece ser, va a votar a favor Morena y sus aliados, van a votar a favor Morena y sus aliados a partir de hoy. ¿Qué significa esto, ministro? Ayúdenos, por favor, a entender con la claridad que a usted le caracteriza. A ver, aquí ha habido un debate muy amplio en que si la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Constitucional, puede o no anular una reforma constitucional. Leyes, pues ya sabemos que sí, ajá, ¿no? Vía la acción de inconstitucionalidad o vía, esa es una vía, hay otra que es una controversia constitucional. Si puede la Corte decir, esta ley es contraria a la Constitución, por dos razones: o porque el procedimiento no se cumplió para llegar a esa ley, o porque de fondo, en su sustancia, es inconstitucional. Es violatoria de algún derecho. Es violatoria de algún derecho humano, y entonces la Corte dice, no, esa ley, aunque haya sido votada por toda la mayoría que quieras, no puede ser válida. Contraviene, ¿sí?, los derechos humanos. Si la mayoría vota por, déjame poner el ejemplo, la pena de muerte, claro, la Corte va a decir no. Bueno, la pregunta es, ¿puede hacer eso también cuando hay reformas a la Constitución? Lógicamente, los legisladores de la mayoría y algunos, incluso algunos miembros de la Corte, consideran que cuando es la Constitución, ese órgano revisor de la Constitución no tiene límites. No tiene límites. Cuando se modifica la Constitución, digamos, los requisitos que te da la propia Constitución para modificar un artículo de la Constitución es las 2/3 partes de cada una de las cámaras y la mayoría de las legislaturas estatales. Correcto. Tienen que aprobarlas. O sea, hay todo un procedimiento, ¿sí? Bueno, los legisladores de la mayoría piensan que eso es intocable, pero en las dos vías, Azucena. Es decir, aun cuando se violara el procedimiento, para ellos, aun cuando no se lograran las 2/3 partes, aun cuando no se reuniera la mitad, o hubiese otro tipo de violaciones al procedimiento que son graves, porque no nada más el quórum, que no sabe el quórum,
O sea, O el procedimiento que fue muy acelerado, que tenía errores, el etcétera. fast track, por ejemplo, Ajá. donde tú excluyes a las minorías, haces el famoso albazo Sí. legislativo. Que se va a aplicar hoy otra vez. Es, por Ajá. ejemplo, Ujú. entonces, en esos casos, ellos piensan que tampoco la Corte, o sea, no hay poder humano que pueda detener una reforma constitucional, tanto en el procedimiento, lo cual, pues, Azucena, me parece que es totalmente irracional. Entonces, si no se logran las 2/3 partes, ya el Tribunal Constitucional no puede decir nada. Ahora, digamos, vamos a suponer que no fue el caso, pero vamos a suponer que en la reforma al Poder Judicial sí se dieron las 2/3 partes de senadores Sí. y diputados. 17 congresos, aunque se habla que algunos no tenían el quórum suficiente. Es correcto. Pero vamos a decir que estaban los 17 congresos. Aún con este procedimiento cumplido, si hay una violación a los derechos humanos que se plasma en la Constitución, teóricamente con esto la Corte no puede hacer nada, no puede defender a los ciudadanos. Exactamente. Ajá. Yo no soy de esa corriente. Lógicamente, cuando, como tú dices, dejemos de lado el procedimiento, que se cumpliera todo Digamos impecablemente. que todo está al 100%. ¿no? Ajá. Puede el Tribunal Constitucional en México y en otros países, puede decir, oye, pero hay ciertas, le llamamos cláusulas, ¿no? Pétreas se llaman. ¿Por qué? Que son inamovibles. Como el respeto a los derechos humanos. Si ese, con toda la legitimidad de esa mayoría, hace una reforma, vámonos al extremo porque eso nos ayuda a entender. Vamos Correcto. a suponer que esta mayoría, con toda la legitimidad de las 2/3 partes y todo, restablece la tortura como en México, ¿sí? O dice esta va a ser una monarquía, ya no va a ser un régimen republicano. O he dado yo el ejemplo en el Pleno, en la Suprema Corte, o dice toda mujer que interrumpa su embarazo, cualquiera que sea la causa, cadena perpetua. O dicen, como decía un candidato presidencial, de quien se sospeche que robó, vamos a cortarle las manos. Y entonces las 2/3 partes del Congreso dicen sí a cortar manos, y los 17 congresos dicen sí, vamos a cortar manos, y se sube a la Constitución. Y agárrate, ¿no? Porque si agarran a alguien, vamos a suponer, robando una pieza de pan porque tiene hambre, o sospechan que alguien robó alguna cosa, pues ya para que cuando se averigüe ya le cortaron las manos. Vamos a irnos a ese extremo. Vámonos a ese extremo. Entonces, la Corte dice, pausa, esto no puede ser. Esto no puede ser. Aunque a ti te toque reformar la Constitución con un procedimiento específico, no puedes llegar a ese extremo. No puedes llegar a ese extremo. Porque entonces, bajo el argumento de tengo las mayorías suficientes para hacerlo, bueno, esas mayorías, esa representación de esas mayorías, pero no siempre respetan derechos humanos. Sí, lo popular no siempre respeta los derechos humanos. Claro que no. Porque sabemos que si le preguntamos a la mayoría de las personas en un país tan lastimado como este, están a favor de la pena de muerte, están a favor de la prisión preventiva, están a favor de etcétera, etcétera, porque estamos muy lastimados. Pero esto no nos vuelve más civilizados, nos vuelve más bárbaros, nos avanzamos menos como sociedad. Así es. Entonces, de eso se trata este debate, por eso es muy importante. Y otra vez vamos al fast track, para intentar que la Suprema Corte de Justicia, ahora que han llegado impugnaciones, tanto vía juicio de amparo como controversias y acciones de inconstitucionalidad, no pueda nunca revisar la Constitución, una reforma constitucional, en ningún caso, ni por procedimiento, que por procedimiento ya se me hace una exageración, digamos que no pudiera el tribunal, por favor. Sí, tuvimos las 2/3 partes, pero solo 16 congresos, pero no importaba. No importa, y no puedes tocarla. Oye, eso ni siquiera es Constitución todavía, ¿no? Pero de fondo también es importantísimo el debate, porque eso estaríamos nosotros reconociendo que ese poder no tiene límites, no hay límites. Y con todo respeto, en un régimen democrático y republicano, claro que debe de haber limitaciones aún para eso. Ahora, déjeme preguntarle, ministro, es el ministro Javier Lainez Potisek, a la sociedad, a quienes nos escuchan dirán, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Es decir, eso es un debate que no genera mucho interés.
¿Por qué preocupa esto para los ciudadanos de a pie, los que estamos todos los días trabajando, haciendo nuestra vida normal? ¿Por qué tendría que preocuparnos? Claro que nos tiene que preocupar, porque el día que esa mayoría, tanto de Cámara de Diputados como senadores, y la mayoría de las legislaturas, ya lo dijimos, decidan, a lo mejor ni siquiera voluntariamente, te lo puedo reconocer, aprobar una reforma constitucional que está violando derechos humanos, eso, olvídate de este litigio con el Poder Judicial y todo, nos va a afectar a todos los mexicanos y las mexicanas. Mira. Ya su casa no es suya porque así lo decidió la mayoría. Exactamente. Entonces uno corre como ciudadano a la corte, Sí. Protégeme, no Claro. se va a poder. Se va a valer la expropiación sin garantía de audiencia y ya no va a haber pago de indemnización. Regreso. Porque fíjate que como es una obra pública... Minutos continúa aquí con nosotros en el estudio de Grupo Fórmula el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez Potisek. Ministro, ayer se dio pues un gran debate después de que Adán Augusto López, el morenista, presentara esta iniciativa de supremacía. Se dio un gran debate, muchas críticas y ellos decidieron al final retirar la modificación que habían hecho al artículo 1 de la Constitución. Pero quiero preguntarle a usted si esto es suficiente. Si con esto dejamos de correr peligro de que se violen los derechos humanos. Dejan intocado, digamos, sin tocar, pues, el artículo 1, pero modifican un par de artículos más. ¿Hay algún cambio de fondo en la propuesta? No, yo te diría, Azucena, digo, mínimo, quitaron lo que para mí era aberrante en el artículo 1 constitucional. O sea, no Sí. tenemos que agradecerlo. No hay que agradecer, o sea, porque eso ya era, aun cuando un tratado internacional suscrito por México y parte de nuestra Constitución te esté dando un derecho, aun cuando se viole ese derecho, no se va a poder hacer nada. Palabras más, palabras menos, eso estaban poniendo en el artículo 1. Tú no puedes dejar de aplicar la ley o el artículo constitucional, aunque sea inconstitucional. Entonces, eso es lo que quitaron. Yo digo, bueno, pues digo, menos mal. O sea, de verdad que esta legislatura, y además todo rapidísimo, sin un debate sin problema, profundo, sin reflexión. sin reflexión, está constantemente, y de verdad lo digo, atentando, de verdad no exagero, contra derechos humanos y contra todo eso donde se había avanzado durante años. Décadas. Solo te doy un ejemplo. Hace que sería 2 meses aprobaron así también fast track una reforma a la ley de amparo donde te dicen el juicio de amparo nunca va a tener o poder tener efectos generales. Tú dices, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, digo, esto es porque les molestó a algunos jueces que vía el juicio de amparo otorgaron un amparo no solamente para el que lo solicitó, sino dijeron, este es válido para todos los que están afectados por esto. Por esto, exactamente, ¿no? Está bien, está bien que se debata y que digan, oye, a mí se me hace que es un exceso, muy bien. No, pero ellos pusieron a rajatabla. ¿Cuál es la consecuencia? Yo te lo digo, hoy ya habíamos avanzado en que hay ciertos derechos, como los ecológicos, donde aunque sea Azucena la que pide el amparo en materia ecológica, porque hay un riachuelo que pasa ahí al lado de su casa que apesta, que está totalmente contaminado, y el juez le diga, hay que a la autoridad, lo tienes que limpiar porque estás violando el derecho a la salud, etcétera. Los efectos de esa sentencia son generales, porque no nomás te vas a beneficiar tú, sino toda la comunidad. Esos son efectos generales. Exacto. Bueno, ahora yo entendería que ya no se puede. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haya estos amparos, porque se construyó una obra sin la manifestación de impacto ambiental, no te puedo conceder el amparo. Digamos, porque te van a tumbar una serie de casas porque van a construir una obra y entonces el vecino del número 100 se ampara. Gana el amparo y no le tumban su casa, pero sí tumban la de los otros vecinos. Porque entonces no tiene una consecuencia para todos, sino solamente para la persona que lo puso. Si cada quien quiere tener el beneficio, digamos, de que no le quiten su casa, cada uno tendrá que interponer un amparo que cuesta tiempo, que cuesta dinero, etcétera. Entonces, para mí sí es preocupante estos fast
track que estamos encontrando, todos dando marcha atrás en procedimientos, en sentencias que eran en beneficio de los derechos humanos, pero además ordenados por la propia Constitución. No es que a los jueces se nos ocurriera ser innovadores y tejer por ahí, ¿sí me explico? Sino porque había un mandato constitucional. Ahora, si creíamos que pues se denunciaba que ya era grave este tema de la elección popular de jueces, ministros y magistrados, ahora se suma esto. La Suprema Corte no puede meter mano a la Constitución aunque se esté violando los derechos humanos. Entonces, en la primera parte de la elección de jueces, ministros y magistrados ya hay un pleito, incluso al interior de Morena, sobre quiénes van a ser los expertos que van a tener la llave para abrir las candidaturas a estos puestos de elección popular, ¿no? Al final, el que quiera se inscribe con los requisitos que ya conocemos, pero quienes van a decidir al final son unos comités seleccionados por el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Así es. ¿Qué tan seguro es esto, tener esta llave, ministro? O sea, lo dije yo desde el principio, ¿no? Esos comités los pusieron ahí como para garantizar, vamos a decir, así lo dicen, la idoneidad, para que lleguen aparentemente los mejores. Pero, como tú lo acabas de decir, cada órgano, el Ejecutivo, el Legislativo y nosotros, formamos nuestro comité con nuestras reglas. Y cada comité fija sus reglas. No hay ningún matiz de autonomía de ese comité frente a los que los nombramos, ¿eh? El comité que nombre el legislativo depende y es nombrado por el legislativo como ustedes y el ejecutivo quieran, como quiera, dice la ley y la Constitución y saquen sus propias reglas. Ellos van a evaluar la idoneidad, ¿sí? Ellos van a decidir quién tiene las características para ser juez. Y te vas metiendo al procedimiento. Hemos tratado para que no se piense que la Corte está saboteando. Bueno, vamos a cumplir. Mientras no haya suspensiones, pues vamos cumpliendo lo que nos dice la Constitución. De verdad, Azucena, más te vas metiendo al procedimiento y dices tú, ¿qué es esto? ¿Sí? Tienes, primero, por la prisa. Y siempre lo dije, esta reforma no debió haber entrado en vigor sin sacar antes las leyes, ¿sí? Pero además la prisa y los plazos que marcó la propia ley. Entonces tienes un plazo específico para revisar todos los requisitos que pusieron de idoneidad. Donde se te inscriban 1,000 gentes, a temblar todo mundo.